Una madre está conduciendo en una principal avenida junto a su hijo. De pronto, 4 asaltantes intervienen en el vehículo, sacan a la mujer de manera repentina del volante y ella ni siquiera tiene tiempo para poder sacar a su hijo del vehículo porque está ajustado por un cinturón de seguridad. En ese momento ella grita y llora con desesperación: mi hijo, mi hijo. De pronto los asaltantes, con violencia, sacan al niño y ve que el niño está siendo arrastrado por aquella pista. Cuando nosotros vemos hechos como este, nos preguntamos: ¿de dónde vino tanta maldad? La mayoría atribuye a Dios por todo el dolor que existe en este mundo. Sin embargo, quiero que sepas que Dios no es el autor del mal. Dios hizo seres 100% libres con la capacidad para poder elegir el bien y el mal. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tantos niños inocentes sufren? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿De dónde surgió todo esto? Te sorprenderá saber que el mal no comenzó aquí en la tierra. El mal comenzó en el cielo, donde un ser creado 100% libre eligió el camino de la maldad. Nunca entenderemos en su plenitud cómo esto surgió. Sin embargo, será un misterio que será resuelto en el cielo, en la eternidad. Sin embargo, la Biblia tiene respuestas para nuestro dolor y sufrimiento. Ella nos trae fortaleza, consuelo, mas también nos dice dónde y cómo se originó el mal. En el estudio de hoy vamos a comprender esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Junto al pastor Heisen Cordero estudiaremos esta lección. ¿Cómo comenzó el mal? ¿Cómo comenzó el sufrimiento? ¿Hasta cuándo irá el sufrimiento? ¿Esto tendrá un final? Antes de poder estudiar esta lección, vamos a suplicar a Dios su dirección en oración. Padre amado, gracias porque hoy vas a traer consuelo y fortaleza a nuestra vida. Gracias porque nuestro corazón va a revivir la esperanza, de que un día el mal acabará. El mal tiene sus días contados. Mas hoy queremos comprender cómo comenzó, por qué hay tanto sufrimiento y cuál será el final para toda esta historia. Que tu palabra pueda traer luz y esperanza para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder continuar con nuestro estudio, con esta jornada de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Una vez más, agradecidos por acompañarnos en esta serie titulada La fe de Jesús. Hoy con el tema número 4, que responde a una pregunta muy, pero muy especial. ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado y del mal. Estamos seguros que estas preguntas que solemos tener, cómo se originó el pecado, en quién se originó, van a ser resueltas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, sin más, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Y para ello, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 10, nos dice de la siguiente manera: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el gran dragón, y el gran dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que fue engañado o que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Jesús, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Entonces, a la luz de este texto, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Según la Biblia, este pecado, el conflicto, el mal, se inició en el cielo. Interesante, fue en el cielo donde se originó este mal. La segunda pregunta es: ¿en quién se originó el pecado? Interesante que la primera pregunta decía ¿dónde? Y la respuesta fue en el cielo, pero ¿cómo así? ¿En quién? ¿Será que fue en Jesús? Porque algunos pueden responsabilizar el origen del pecado a Dios, pero vamos a ver a la luz del texto en quién específicamente se originó el pecado. Y para ello vamos a leer la Biblia. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 17 al 17 dice de la siguiente manera: fuiste ungido, querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del santo monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? Según la Biblia, en un ángel querubín, en un protector, en un ángel importante, también conocido como Lucifer o Luzbel. Entonces, el pecado se originó en ese personaje, en un ángel importante. La tercera pregunta de nuestro estudio dice: ¿qué señal de obediencia Dios dio a Adán y a Eva? ¿Qué señal de obediencia le fue dado a Adán y a Eva en este contexto? La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice así: tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? La respuesta es: no comer el fruto. Interesante. Esta fue la señal de obediencia que Dios le otorgó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, allí en el huerto del Edén. Sin embargo, trágicamente la Biblia nos dice que ellos rompieron este pacto, ellos llegaron a comer del árbol que Dios le dijo que no coman. La siguiente pregunta de nuestro estudio tiene que ver con la declaración: ¿en qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió? ¿Consistió en comer apenas del fruto que Dios le había dicho que no coman? Y la Biblia nos dice de la siguiente manera: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo toquen para que no mueran. Génesis 3, 1 al 6. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió? ¿Habrá consistido en el hecho de comer de ese fruto que Dios les dijo? Pues, a la luz de la Biblia, el primer pecado consistió en desobedecer a Dios. Sí, Adán y Eva desobedecieron a Dios
cuando comieron del fruto que Dios les dijo que no coman. La siguiente pregunta de nuestro estudio tiene que ver con ¿qué es el pecado? Es desobedecer a Dios, pero ¿qué nos dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4? Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, a la luz del texto bíblico, ¿qué es pecado? El pecado es la infracción de la ley. Sí, cuando nosotros infringimos la ley de Dios, los 10 mandamientos, nosotros cometemos pecado. La pregunta número 6 declara: ¿a quién se entrega el que practica el pecado? Es decir, ¿a quién se somete aquel que practica el pecado? Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice de la siguiente manera: en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a quién se entrega el que practica el pecado? Claramente, Juan nos dice que se entrega al diablo. Es decir, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros infringimos la ley, los 10 mandamientos, nos sometemos al diablo. La siguiente pregunta de nuestro estudio es: ¿qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y qué relación tiene con el sufrimiento? Interesante. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: sino que las iniquidades de ustedes los separaron de su Dios, y sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Interesante que la Biblia nos enseña que el pecado produce separación entre Dios y el hombre, y que esa separación tiene como consecuencia desgracias, tragedia. El sufrimiento entonces es consecuencia del alejamiento, de la separación entre Dios y el ser humano. ¿Qué te parece? Y finalmente, la última pregunta de nuestro estudio dice: ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿En qué termina todo este tema del pecado? ¿Qué nos dice la Biblia? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a la luz de la Biblia, el resultado del pecado es la muerte. Tal como lo oyes, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús es vida eterna. Con estas preguntas resueltas, conviene preguntarnos ¿qué debemos hacer? A continuación, algunas sugerencias para enriquecer este tema del origen del pecado. ¿Qué debemos hacer? Sugerencias para evitar el sufrimiento. Primero, resistid a Satanás en el nombre de Dios. Satanás es un enemigo derrotado y nosotros podemos resistirlo en el nombre de Dios. En segundo lugar, no consentir el pecado. No consentir al pecado. En tercer lugar, permanecer en Dios con la ayuda de Jesús. Y finalmente, nuestra decisión, confiar en la ayuda de Jesús para vencer las atrocidades o las tentaciones del pecado. Recuerda que nuestro propósito al estudiar la Biblia es llevarnos a tomar una decisión. ¿Cuál será nuestra decisión con todo lo visto? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida y alejarme de todo pecado. Tú puedes tener la seguridad, querido amigo, querido joven, allí donde estás, de que el pecado puede ser únicamente vencido por nuestro Padre Celestial, por Cristo Jesús. Sí existe mal, es muchas veces un misterio, quizás no lo podemos entender a plenitud,
pero tú puedes tener la seguridad de que Cristo está presto para ayudarnos. Entonces, hoy tú puedes tener la plena seguridad y confianza en que Jesús, aquel que venció en el cielo, también puede vencer en tu vida en esta lucha contra el mal. Que Dios te bendiga. No te olvides, lección dada, lección practicada. Existen 4 cosas que Dios no conoce. Primero, Dios no conoce un pecado que Él no odie, porque el pecado destruye a sus criaturas, hace sufrir a sus hijos. Número 2, Dios no conoce un pecador que Él no ame. Dios te ama independientemente de tu naturaleza pecaminosa o de tus acciones pecaminosas. Él te ama. Número 3, Dios no conoce un pecado que Él no perdone. Mientras tú eres consciente de tu pecado y hay arrepentimiento y hay confesión, siempre recibirás el perdón de Dios. Y número 4, Dios no conoce un mejor tiempo para cambiar si no es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos encontrar perdón. Hoy podemos encontrar transformación. Hoy podemos permitir que Dios pueda limpiarnos de todos nuestros pecados. El pecado surgió en el cielo. El pecado se trasladó a la tierra. Por el pecado hoy tenemos tanto dolor y sufrimiento. Por el pecado estamos como estamos. Mas Dios determinó colocar un punto final a esta historia de dolor. Mientras tanto, hoy como comprendimos la naturaleza del pecado, también entendemos que Dios tiene un plan para salvarnos. Recuerda, la naturaleza forma, la escuela nos informa, el pecado nos deforma, pero Cristo nos transforma. Dios te ama y el pecado tiene solución. ¿Aceptamos aquella gracia divina? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. La fe de Jesús. Hoy aceptamos de que somos pecadores. Reconocemos nuestra condición. Sabemos cómo surgió el mal, mas también creemos en tus promesas que un día colocarás punto final a esta historia del dolor. Creemos en ti, te aceptamos como Salvador y queremos que tú puedas conducir nuestra vida hacia la eternidad donde no existirá más el pecado. Pedimos que esa decisión pueda ser reafirmada todos los días en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.